Hola, buenos días, Patricia. Buenos días. Hoy estamos con Patricia Pérez Menaches. Es una persona con la que venimos compartiendo un trabajo de autoconciencia, autoliberación, autosanación desde febrero del 2019. Empezamos con sesiones individuales, especialmente por un tema con relación a una de tus niñas. Sí, Y bueno, todos estos años he sido testigo de tus avances, de tus procesos. Y en este año adquiriste la herramienta de autoconciencia Yo soy la voz del alma. Leíste el libro hace muy poco y la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, fuiste parte de uno de los talleres de los miércoles. así es. En el taller de los miércoles, a pesar de que es solo uno y nosotros a nivel racional estamos acostumbrados a que los procesos tienen que ser muy largos o tenemos que hacer las cosas de una manera muy sacrificada para ver resultados, me motivó el decirte que hiciéramos este vídeo y entiendo que a ti también por la misma sorpresa que vivimos en el miércoles. Y es ese momento en donde se te cae un velo y puedes valorar tus formas y tu vida en general desde otra manera. De hecho, empezar a valorarlo desde tu propia manera de ver la vida y no solamente valorar todo lo que has vivido desde la visión de los demás. Entonces, esto me lleva a abrir un poco más el proceso que tú me permites compartir hoy, que también lo he vivido yo a mi manera y que Ujú. muchos seres humanos lo estamos viviendo desde nuestros procesos y nuestros contextos. Y es el siguiente, que los seres humanos, todos estamos viviendo procesos que tienen ciertos momentos de limitación y dificultad y que a nivel general tenemos la sensación de que las dificultades siempre están relacionadas a un error o a una falta de valentía o de valía interior. Y es todo lo contrario. ¿Pero por qué creemos esto? Porque la gran mayoría de seres humanos han nacido olvidando cuál es el propósito del miedo. Y hay una minoría de seres humanos como tú, como yo y como muchos otros, que nacemos recordando que el miedo también tiene un sentido sagrado, un sentido que da y es parte del equilibrio de la vida y que es parte de renovar nuestra manera de ver el mundo y nuestra manera de ser en el mundo. Entonces, tú en esta situación de ser esa minoría de seres humanos que no tienen miedo al miedo y lo entienden profundamente. No es que Sí. no sufras miedo, es que pasas miedo, sientes miedo, pero no te quedas atrapada en el miedo, sino que al contrario, vas profundamente al miedo, entiendes la raíz y por eso te sostienes. Entonces hay muchos seres como tú, muchos seres humanos como tú, que han tenido que vivir momentos de gran dificultad, momentos de, de dificultad caótica realmente, impresionante, que parece imposible de sostener. Y aún así siguen con la sensación de que así es la vida, ¿no? De que Sí. hay que entender la dificultad y ya está. Pero eso solamente es un atributo espiritual extraordinario, innato. No es poco, es un atributo nacer con el entendimiento profundo del miedo despierto. Pero en el taller del miércoles pudiste entender cuál es el sentido y la gracia de entender el origen del miedo para no
tener que soportar lo insoportable, para no tener que aguantar lo que ya no nos está ayudando a avanzar en el autovalorarnos y en el autorreconocernos. Entonces, yo fui testigo el miércoles que la venda que se te cayó te ayudó a abrir los ojos de encontrar ese valor y ese sentido, que no se trata de que seas una persona que le gusta sufrir, no eres una persona que está para soportar el maltrato y soportar las formas agresivas o la rigidez de los demás, que tu mayor sentido de vida tiene relación con no solamente entender el origen del miedo, sino también valorar esa capacidad de entenderlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo dices tú con tus propias palabras? Ese momento en el miércoles en donde estábamos haciendo un taller, que precisamente hay muchas personas que no entran a estos talleres porque temen sentirse expuestas, porque temen poner palabras a sus secretos. Y a ti te pasó todo lo contrario, que es lo que Sí, nos pasa a todos en estos talleres, y es que desvelamos un secreto que nos llena de amor propio, que nos llena de valor, de valía, por todo el proceso vivido, por todos los implicados, y además que tenemos ahí 2, 3 personas más sin verle la cara, pero sintiendo que también están viviendo esto y que también lo saben. sí. Y esta presencia de 2, 3, 4 personas más sintiendo y sabiendo lo mismo y viviéndolo en su propio contexto nos está ayudando a decir, no me lo estoy inventando, esto Sí, realmente es sí. real. Entonces, por favor, ayúdanos a escuchar desde tus palabras y tu versión cómo vives ese momento en que se te cae un velo para poder valorar los momentos más caóticos, más desestructurados y más difíciles de tu vida. A ver, yo entré allí sin saber qué iba a pasar. Yo sabía con tus terapias contigo, con algunas citas contigo que tuve, pues más o menos que era quitar mis agobios y mis miedos, simplemente. O sea, yo tengo miedo a algo y sé que tengo ese miedo o es irracional o es exagerado o simplemente no lo entiendo. No lo entiendo, tengo miedo. Cuando yo no entiendo una cosa, tengo miedo a afrontarme a ella porque no lo entiendo. Pero ese velo que tú dices que se quitó el velo, abrí los ojos y dije, pues no, esto no era lo que yo pensaba, es amor. Este miedo, esta reticencia a afrontar las cosas, es mirarlo a la cara y decir, es amor, es amor, es bueno. Toda esa dificultad que tenía o toda esa pared con la que me encontraba, resulta que solo era una cortina. Simplemente podía tirar de la cortina y ya está. No era nada más. Entonces, podríamos decir que es tan desestructurante, limitante, no entender el origen del miedo, Exacto. que es lo que le pasa a la mayoría de personas, Sí. como lo que le pasa a una minoría, que es no solamente es paralizante no entender el origen del miedo, que eso no era lo que te pasaba a ti. A ti lo que te paralizaba era no darte cuenta que estabas valorando el origen del miedo del otro, pero no estabas dándole valor a esa búsqueda de ver un origen de tus miedos, porque Exacto. no le estabas dando importancia a tus miedos, solamente le estabas dando importancia al origen del miedo de los demás. Entonces, personas como tú, que somos una minoría, pero somos muchos, que Sí, tenemos ese nivel de sensibilidad, de empatía, de compasión, de conexión con el miedo de los demás, podemos mantenernos en calma, mantenernos en confianza y sostener que alguien nos trate con miedo, con dureza o con imposición, cuando ni siquiera esa persona se está dando cuenta de lo que está haciendo. Y nosotros sí nos estamos dando cuenta
pero no entramos en el mismo lenguaje precisamente porque entendemos desde dónde nos habla. Pero esa empatía con el entendimiento profundo del miedo, si nosotros no lo valoramos, lo que conseguimos es aguantar, aguantar. Y cuando ya no aguantamos más, empezamos a decirlo, pero lo decimos muy suavemente, muy cariñosamente. No puedo más, no quiero, no gracias. Pero ¿qué pasa? Que los demás están tan acostumbrados que nosotros no reaccionamos, que no decimos no con esa dureza que necesitan escuchar, que cuando lo decimos nos sentimos mal, porque nos estamos sintiendo agresores. Pero ¿qué ha Sí, pasado? Que hemos dicho 20 veces no gracias, pero de una manera tan suave, tan sutil, que no se nos ha entendido, que no se nos ha escuchado. Y entonces ya nuestra frustración de decir, ¿cómo hago para que se me entienda sin ser agresivo, sin ser duro, sin ser frío? Pero no sé cómo decir no cariñosamente y que se me entienda. Pues ahí, en ese proceso de entender cuál es esa manera de decir no gracias cariñosamente, sutilmente y que se nos entienda, ahí están nuestros miedos, que son invisibles, ¿no? Parecen sí. invisibles y ese es el velo que se te ha caído, ¿no? Es decir, valoro mi paciencia, valoro mi tolerancia, valoro mi profundidad para sostener el miedo y la dureza o la frustración de los demás, pero no le estoy dando valor a mi frustración porque es muy tolerante. Entonces, una de las cosas que me decías justo antes de entrar al vídeo era, ¿qué es para ti este proceso de autoconciencia a través de la escucha interior? ¿Qué es para ti esto que de alguna manera se ve en un libro, en 144 cartas, en sesiones antes individuales y a partir del último año en sesiones de grupo? ¿Qué es para ti esto realmente? ¿Es una venta? ¿Es una terapia? ¿O realmente es una experiencia real, auténtica, individual, que solamente funciona cuando lo vives por ti mismo? ¿Cómo lo percibes tú? Yo para mí creo que sería necesario que todo el mundo, esté donde esté, o sean cuáles sean sus dificultades, pudiera llegar a entender o pudiera llegar a comprender cómo, quitando este velo, las cosas no es que, no es que fueran más fáciles, sino que serían más llevaderas. Pienso que cada uno tiene que trabajar de consigo mismo, pues para poder llevar la vida que le espera. El tema, Eh, Patricia, es que eso es lo que ya estamos haciendo. O sea, todos estamos haciendo, llevando, todos estamos llevando la vida, todos estamos haciendo lo mejor que podemos, pero en estas sesiones o en esta manera de entrar y entender una manera diferente, pasa lo contrario y es que nos permitimos ser llevados por la vida y dejamos de llevar la vida, ¿no? ya, En este proceso, lo que tú estás empezando a hacer este proceso contigo misma directamente, pero en los últimos 3 años habías estado trabajando en ti, pero pensando que estabas acompañando a tu hija, ¿no? exacto, Y al exacto. final lo que había pasado es que tu hija te estaba llevando a trabajarte a ti. O sea, cuando decimos trabajar es a autoconocerte, autovalorarte y porque en qué momento en el proceso de tu hija, así como en el taller del miércoles se cae ese velo de decir, wow, yo no estaba valorando esto en mí. En el proceso de esos últimos 3, 4 años de mayor dificultad y de mayor renacimiento en el proceso con tu hija, ¿en qué momento eh, vives ese momento? O sea, ¿en qué momento te das cuenta que estás pasando de decir, no consigo llegar al corazón de mi hija, no consigo
acompañarla, no consigo tocarla, no consigo decirle que yo estoy con ella y que estamos a salvo. No consigo, no llego, se me va a escapar, se me escapa mi hija, se me escapa la vida. ¿En qué momento pasas de esa agonía? Decir, todo está perdido, todo está a punto de caerse, es tremendo. ¿En qué momento ese hilo que está a punto de romperse, de repente se conecta a una malla enorme, a una red enorme en donde tú dices, wow, pero si mi hija solamente necesitaba volverse a conectar a todo esto que ya tenemos, o sea, que ya es, ¿no? Que en qué momento te sientes en esa agonía de no llegar al corazón de tu hija y de repente, gracias al proceso de tu hija, te sientes más unida a ella y más unida a ti y más unida a toda tu familia. Sí, sí, la verdad es que fue muy poco a poco. Fue muy poco a poco porque yo luchaba por ella, hacía todo todo lo impensable que puede hacer una persona para otra querida. Y día a día es lo que tú dices, ver que se va, ver que se escapa, que estás haciendo mm, peripecias, malabares, haces lo que sea para que llegue a cogerte de la mano y no llega, y como que ella no quiere cogerte de la mano. Yo creo que fue un proceso lento, un día a día, ser constante, decir, no, yo sé que lo estoy haciendo bien. Algún día se dará cuenta, algún día verá que lo que estoy haciendo es para su bien. Y llegó, llegó ese día, fue poco a poco, fue paulatinamente, subiendo un poco su autoestima, su supervivencia, fue poco a poco a más. Entonces, el verla que levanta la cabeza, que vuelve a vivir, que vuelve a tener ilusión, que vuelve a tener ganas, eso ya era para mí como un descanso, como quitarme una piedra de la espalda y decir, ya está, ahora todo va a salir bien, todo va a salir adelante. Y si hay algún percance, alguna cosa con dificultad, ya será de otra manera. Y de hecho hoy en día pues tu hija ya no es una niña y ya eh, Exacto. es una Es persona, independiente, es luchadora. es Los que han independiente. trabajado con ella me dicen que es una campeona, es compañera, es trabajadora. O sea, no hablan mal de ella, solo tienen halagos para ella. Entonces eso a mí me llena. Claro, es una persona inspiradora, motivadora, siendo quien es. Entonces, primero tenía que eh, vivir esa experiencia de ella sentirse motivadora. ¿Con quién? Pues lo ha conseguido directamente contigo, ¿no? Sí. Ha conseguido cumplir su propósito con su madre directamente Sí, y tú, sin darte cuenta en este proceso tan crítico, tan de vida o muerte, constante, constante, decir la pierdo, no llego, no sí. llego. Y sostenerte desde esa confianza, decir, yo sé para dónde voy, yo sé quién es mi hija no se acuerda quién es, no sabe quién es, pero yo sé quién es. Y ahí constantemente tu hija viene a inspirar y lo ha conseguido principalmente contigo, ¿no? Entonces, si tú reconoces ese poder del amor que ella trae, entonces ella lo está haciendo en el día a día, de manera natural. Entonces, a veces los seres humanos vivimos situaciones caóticas, críticas, muy, muy dolorosas, pero es muy difícil desde nuestra racionalidad de juicio y de medirlo todo, qué está bien y qué está mal, no llegamos a sostenernos en el amor en medio de los momentos más caóticos, pero cuando lo hacemos es cuando realmente atravesamos ese velo. Damos ese Entonces, paso. claro, Sí, tú ya venías viviendo ese proceso, pero no lo habías empezado a ver desde aquí, desde el otro lado de tu velo. sí. Entonces, hasta ahora empieza el proceso, ¿no? El cambio ya se siente, pero nuestra realidad va a empezar a manifestar esos cambios que nos van a sorprender.
y al mismo tiempo nos van a confirmar que siempre habían estado ahí en nuestro corazón. Para dónde vamos siempre ha estado ahí. Nuestra frustración de esto es muy lento, es paso a paso, no es porque no nos estemos acercando, sino porque ya sabemos que esa realidad está en nuestro corazón y que parece lejana porque no la estamos viendo, pero la estamos construyendo. Sí, Y cuando estamos en el momento perfecto, en el lugar perfecto, es cuando las cosas suceden disolviendo todos los muros. así es, llegan a caer, llegan a caer. Sí. Entonces, lo más bonito de todos estos 3, 4 años en el acompañamiento con tu hija, realmente fueron sesiones para tu hija, pero tú estabas ahí, ¿no? Acompañando. La relación que hicimos tú y yo fue a través de tu hija, una de tus niñas, y bueno, fue ese lenguaje constante de respeto, de valor. Recuerdo desde el primer día que contactamos. Jamás me hablaste mal de tu hija, jamás me hablaste mal de ti, jamás me hablaste desde la culpa, desde el no puedo, siempre me hablaste desde donde tú querías ir. Sí, Y recuerdo que incluso una situación supremamente difícil económicamente en ese comienzo y te dije, no voy a hacer la sesión gratuita, pero vas a pagar lo que tú quieras, lo que tú puedas. recuerdo. Y Y te empezamos dije con que la sí. mitad. Empezamos con la mitad y no sé si a la segunda o tercera ya me dijiste, mira, que yo lo pago entero, Sí, 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 sí. completo, Sí, completo, sí. porque dabas prioridad a lo que realmente era la prioridad de prioridades, ¿no? Exacto, No porque exacto. fuera fácil, no era fácil. No De era hecho, fácil. parecía imposible. Exacto. Sí lo veía imposible, sí. Claro. Y por ejemplo, las sesiones que yo hacía a nivel individual, yo le decía a las personas, ven cuando, regresa cuando tú quieras. Un Sí. mes, 2 meses, 3 meses, cuando tú lo sientas. Solamente en casos puntuales y específicos, yo sí que decía, ven la próxima semana o en 2 semanas. Solo en Ujú. casos muy específicos. Y con tu niña fue así. Es decir, Sí, si tú puedes y quieres una vez mínimamente a la semana, lo que se pueda, ¿no? Lo que fluya. Y sí, fue así sí. de continuo, de Esta constante. constancia de seguir, vamos por este camino y vamos a seguir por este camino. A veces nos gustará más, a veces nos gustará menos, pero vamos a seguir este camino que es el correcto. Y es el Que que nos va a ayudar. es el que nos está ayudando a ver cambios, Sí, resultados. sí, Y en cuanto veíamos resultados, ajustábamos, ¿no? sí. Ajustábamos los recursos y ajustábamos el enfoque. Y entonces ya pasamos de cada semana a 2 semanas, de dos Sí. semanas a cada 3, a cada Sí, mes. Y todo fue muy celebrado. Gracias a esos momentos críticos, caóticos e imposibles, aparentemente imposibles, no porque seamos caóticos, sino porque los recursos, las circunstancias y el contexto parece que nos ahogan, parece que no encontráramos salida. Entonces, la desventaja es esa sensación de nos morimos, no vamos a sostener esto. Pero la gran ventaja es que las evidencias son muy rápidas, muy claras y no se nos olvidan jamás. ¿No? eso No, no se ya. olvida. Se lleva grabado en la sangre. Los recuerdos ya nos mantienen cada vez más vivos, más despiertos. Entonces, Patricia, yo te agradezco por compartir todo esto, porque se necesita de mucho valor abrir tu corazón y entregarte entera, ¿no? Entregarte porque no estás convenciendo a nadie, no estás No, queriendo decir nada a nadie que no sea ser tú misma. Entonces, desde ese ser tú, esa verdad que tú eres, que tú vives y que tú abres para que cada vez personas se lancen a abrirse a sí. esta escucha interior, ¿qué podrías decir a alguien que a ti te gustaría haber escuchado cuando tú estabas en ese proceso de no encontrar una salida? Yo les diría que confíen en uno mismo, confíen en sí mismos y que
que prueben. Si es que no es más difícil que dar un paso y probar. Que por ellos mismos ya se darán cuenta de que, jolín, qué bien, esto no es nada de lo que he vivido, yo por lo menos, no es nada de lo que he vivido antes, no es nada comparable a, porque esto es nuevo, pero es tan agradable, es tan reconfortante, llena tanto que yo se lo diría, confía en ti mismo y da ese paso. ¿Y cómo? Y la pregunta es, ¿cómo confío? Si se supone que ya estoy confiando. ¿Cómo confío? Se supone que ya confío. Dime qué hiciste tú para dar el paso, porque ¿qué paso? Dime qué paso hago. ¿Qué Ya, paso? ¿Qué paso te llevó a abrirte a ti, es Patricia? tener la mente abierta a cosas nuevas. Yo creo que es eso. Y yo te oigo y te entiendo, porque conozco y sé a lo que te refieres, pero si te tuviera que decir en otras palabras lo que tú estás transmitiendo, queriendo transmitir, por favor, confírmamelo, es que te lanzaste a vivir la experiencia que querías ver en un futuro. Sí, 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 tenía clara la meta. Tenías clara que tu camino iba a ser una situación de respeto con tu hija y de amor con tu hija. No Sí, sabías cómo ni no cuándo. sabía cómo. Sencillamente tenías clara una meta que tuviera Sí, sentido para ti, para tu hija y para las partes que estuvieran en ese proceso. sí, Y de ese futuro claro, amoroso, digno para todas las partes, te agarraste y no te soltaste. así es. Así es. Me agarré como si fuera el último suspiro que me queda de vida. Ajá. Dije, sé que está bien, sé que va a ir bien y necesito tener esa confianza de tener esa seguridad de que todo va a salir bien. Y yo lo único que he hecho es decirte, yo lo he hecho, Sí, yo lo he hecho, por eso puedo acompañarte a que tú lo hagas. No sí. lo haré por ti, ni cómo lo vas a hacer, pero sé que si lo tienes claro, yo te voy a acompañar porque yo también lo veo Sí, claro. Solamente es necesario que tú sepas hacia dónde vas. Y sí, hacia dónde vas es que tú vas a encontrar las respuestas dentro por ti mismo. así es. Por ti misma, Te sobre voy todo. a decir, no te voy a decir lo que tienes que hacer y no te voy a decir que me valores o que te valores, pero si es desde el valor hacia donde te diriges con claridad, yo te acompaño, aunque sea imposible. Lo hacemos posible. Eso Sí, es lo que yo siento que hemos estado compartiendo y que comparto con todas las personas, pero desde su propia experiencia. así es. Así es ¿Sí? súper gratificante. Yo te lo agradezco infinito, infinito. Siempre te estaré agradecida por cómo me has acompañado, cómo me has ayudado a mirar desde otra perspectiva las cosas y que de todo se sale. Sí, yo también siento ese agradecimiento y me sentí muy valorada por ti, muy valorada, porque me diste una lección impresionante, porque de hecho la persona que me presentó me dijo, por favor, no cobres la sesión a esta persona. Y yo cuando sentí llamarte y contactar contigo y escuché tu voz, lo primero que dije es, esta persona es tan fuerte y tiene las cosas tan claras que si yo le digo que no me pague las consultas, la voy a debilitar. Le voy a decir que no es todo lo fuerte que es. Y no lo pienso hacer. Y cuando te lo dije y me lo confirmaste, me dijiste, es verdad, lo que yo estoy sintiendo tiene valor y es ¿cómo se dice? Es valioso, Valorable, es valioso. valioso. Y, y no solamente eso, sino que además inmediatamente dijiste, lo quiero pagar completo. Y yo te dije, no hace falta, esperamos esperamos un poco más, que son muy seguidas, son muchas. Eh, pero tú dijiste, es que es mi prioridad. Y Darío, sí, cuanto antes salgamos de esto, mejor.
Y es Sí, verdad, ahora decimos que fue lento, que fue paso a paso y que fueron muchas, pero realmente 2, 3 años de algo que parecía mortal, imposible, y que hoy en día sea algo tan brillante, amoroso, precioso, alegre, es que te sorprende cada día ver tantos cambios y tanto compartir, es que no tiene precio lo tiene que precio, hacemos desde ahí. tiene precio. Lo vale todo. Lo vale todo. Así que en nombre de tus niñas, de tus hijas, en tu nombre y en el mío, esto es una celebración que estaba pendiente y que es una manifestación de que no se ha acabado, que es una manifestación y una celebración viva que sigue creciendo y que se sigue renovando, pero ya desde una claridad abierta, pública. Bueno, pues ¿quieres decir algo más, Patricia? No, yo creo que está dicho todo. De nuevo agradecerte lo que haces por cada persona que va a buscarte, por cada persona que busca tu consejo, tu acompañamiento. Es algo maravilloso. Es algo precioso, es precioso lo que haces. Es Sí, precioso. Y por muchas eso te lo agradezco. Te agradezco mucho lo que haces. gracias. Y además aclaramos que es un agradecimiento libre, porque no hay un compromiso de obligación o de estar en deuda. No, 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 al no, contrario. para En nada. estos 4 años o 3 años que hemos estado, no hemos tenido que mantenernos en contacto o hacer algo raro. No. No, De hecho, cuando ha sido cerramos, espontáneo. cuando cerramos el ciclo con el proceso de tu niña, mm, volvimos por el tema de que quisiste adquirir la herramienta con el libro y Sí, las cartas, pero que no fue un tema planificado entre tú y no, yo no, a no fue nivel racional. compromiso, no fue nada fijado ya. Sí, sí. Bueno, Patricia, un abrazo grande y seguimos. Sí, adiós.